Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hola, pues muy buenos días. Aquí tenemos a nuestro querido colega Oscar, si quiere presentarnos. Sí, doctora, muy buenos días. Hoy, doctora, 18 de septiembre del 2025, les damos la cordial bienvenida a nuestro querido público que nos escuche el día de hoy. Ya último programa de la semana, después de un puente tan largo que nos tocó ahorita lunes y martes. Y bueno, está con nosotros nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser Guerrero. Aquí mismamente estoy, sí. Sí, doctora, con su voz, su voz y su presencia, muy importante, doctora. La doctora Patricia Aguilar, Alan Yáñez, la doctora Gabriela Dartis, también está con nosotros Mayra González. Oiga, pero los ratones les comieron la lengua porque no contestan, no les decían, aquí estoy. Según yo dije sí, pero no, yo creo que nada más con la cabeza. No, aquí estoy presente. No, es que aquí es radio, doctor. Sí, porque sí. Ya la doctora está enamorada de la tele. Le gusta salir en la tele y entonces ya nada más mueve la cabecita. No, esto es radio, no, y la radio es hermosísima. Y es la voz, la importante es la voz. Ah, sí, así es. Lo importante aquí es la voz. Otro de los objetos pulsionales que puso Lacan en actividad, que era la voz y la mirada. Bueno, ¿quiénes más estamos? La doctora Dartis. Sí, hola, buenos días, qué gusto, aquí estamos. Sí, doctora. La doctora Valeria Reyes, aquí presente. Y en los controles, nuestra queridísima Mayra González. Eso, muy bien, aquí estamos. Sí. Bueno, pues seguimos con la sexualidad humana, con la sexualidad, digamos, el gran descubrimiento y los puntos de controversia en relación a los descubrimientos freudianos, porque hablar de la sexualidad no es fácil. No. ¿Sí? Es muy difícil, muy intrincado, muy complicado. Uno está comprometido en ser, digamos, decentes para tratar cosas muy crudas de la sexualidad. Y a veces no es posible porque la decencia a veces obtura lo que hay que nombrar por su nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos ahora para seguir hablando del fetiche? Hay algo que me gustaría comentar en relación a lo que ayer hablaba en el programa, porque me quedé pensando en la observación que usted me hacía en el señalamiento y dije, bueno, creo que la forma o cómo estoy transmitiendo lo que fui a encontrar del fetichismo hace una separación como de decir, bueno, el fetichismo, el malo, el horrible, el fuchi, y el fetichismo que forma parte de la vida amorosa. Entonces dije, no, creo que sí, en la forma en la que lo estaba entendiendo o lo estaba transmitiendo, creo que lo podría pensar así y no es así. Entonces, bueno, algo que me gustaría retomar al respecto de esto es otro descubrimiento que tuve en el trabajo de Freud al respecto del fetichismo, donde él nos habla sobre cómo algo que ha descubierto en la elección del fetiche. Y sí, nos habla de una vivencia en el niño que, bueno, la elección del fetiche está en función de la vivencia previa a la experiencia ominosa. Entonces, cuando lo pienso como un proceso en relación a la sexualidad infantil, creo que eso me permite ya no poner como esta parte de fetichismo como clasificarlo, ¿no? Como si fuera algo bueno o malo. Entonces, o sea, más bien me gustaría retomarlo desde ahí, como el fetichismo puede formar parte de del desarrollo en la sexualidad infantil y que va a ser la experiencia previa a una escena ominosa para el niño. Exacto. Eso es lo que es genial del proceso, ¿sí? Que el fetiche se crea en función de un escenario ominoso.
que tiene que ver con lo siniestro, con lo que excita enormemente al ser humano, lo ominoso. Bueno, ¿quién encontró la sobreexcitación precisamente en el terror? Pues no fue la creadora de Frankenstein ni ninguno de esos, sino es Freud, el que encuentra en el terror, en lo que definitivamente pone al ser humano en una situación de indefensión, que no puede defenderse de nada, no puede protegerse de nada, porque está horrorizado. Y eso es lo previo, nos decía ahora nuestra colega, al respecto de resolver esa experiencia, esa escena, ¿sí? El recurso sería el fetiche. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Mayra, por sus investigaciones. Pues justo yo en esa línea, doctora, con lo que me he estado encontrando es que el fetiche es una forma de negar la realidad. Es una construcción de aquello que produjo una intensidad y permite una división, y que justamente ese material es para negar la realidad. Y afirmarla. Y afirmarla, si no, no estaría dividido. Es Ah, decir, a ver. lo nuclear de la creación del fetiche, Ajá. que es lo que me parece preciso rescatar de lo que trae Mayra, es la posibilidad de negar y afirmar la castración en la mujer por parte del hombre. Es una creación en donde ambas convergen, negarla y afirmarla. No pensé en la afirmación, simultáneamente. pero sí, la construcción lo permite. De negar y afirmar que La castración en la mujer. la castración, bueno, es mejor decir la falta, Ah, ok. ¿sí? La falta de, en la concepción del niño, la falta de un pene también en la mujer. Claro. Ahora, ¿por qué pensaría Freud que los niños piensan eso? ¿Piensan qué? Pues que hay un pene generalizado para todo el mundo. Pues a lo que ahorita muy rápidamente me vino a la cabeza, al cúmulo de sensaciones placenteras alrededor del cual gira la vida del niño, del varoncito, con respecto a las sensaciones placenteras que le dispensa su propio, bueno, lo voy a decir así, su propio pene. ¿Se fijan, querido público? Cómo es siempre el pudor, una dificultad. Bueno, y creo que también, o sea, lo que pasa es que cuando usted introduce la falta, yo ya no estoy en la facilidad de aterrizarlo como en un primer momento lo puede decir la castración de la mujer, ¿no? Es decir, hay una dificultad de la escisión con la vertiente que se abre en lo psíquico, en donde se representa lo orgánico. Y ya no puede ser nombrado así nada más pene. No. No, ya no, sino cómo. El objeto que falta. Claro. Ok. Bueno. ¿Usted traía algo? Sí, doctora. Es que justo en esa dificultad de no querer aterrizar en lo concreto, porque cuando he estado buscando artículos de psicoanalistas que hablen al respecto del fetiche, lo aterrizan en la situación de el pene algunos o el falo otros, pero lo que yo leí en Freud, cuando leí el trabajo del fetichismo, tiene que ver precisamente con esa escisión que se lleva a cabo psíquicamente, en donde simultáneamente se niega y se afirma algo. Eso es la bronca. Sí. No hay ninguna lógica en la vivencia de la experiencia humana en donde el ser humano sea capaz de registrar esa simultaneidad. Cuando la registra, el ser humano habla de una confusión. Estoy confundido, no me queda claro lo que siento,
pero no puede registrar que es una simultaneidad psíquica, típica de la psique humana. Entonces, en esa línea, en el trabajo donde Freud trata el totemismo, al inicio dice algo en lo que yo me detuve. Es un párrafo que dice así: no hay cuidado de que al psicoanálisis, el primero en descubrir la general sobredeterminación de los actos y formaciones psíquicos. Ahí me detuve porque cuando dice que la general sobredeterminación de los actos y formaciones psíquicas, quiere decir que hay una sobredeterminación general. Y en ese párrafo hace una referencia a la interpretación de los sueños. Y la fui a buscar. Y de lo que habla en la interpretación de los sueños es cómo la creación del síntoma se da por la oposición de dos fuerzas en la misma intensidad que entran en conflicto. Y que esa es la condición, la característica, la dinámica psíquica. Sí. Más bien lo que hay que hacer, un saber y una aprehensión es del gran descubrimiento freudiano. Sí. Y ahora a ver que lo pase cualquier marrano a la teoría. No, porque han hecho unas marranadas, ¿sí o no? Sí. Cuando uno empieza a investigar sobre esto, encuentra unas marranadas, verdaderamente, sí, que fue justo lo que no hizo cuando fue a Estados Unidos Freud. Y lo que me maravilló fue justo que elevó el nivel a tal punto en donde con palabras que no son teóricas pudo dar cuenta de esa gran dificultad que es entrarle a la sexualidad, desde el punto de decir, hay sexualidad en los niños. Y que abre la posibilidad de decir, bueno, lo voy a citar tal cual, en nuestro universo cultural ni el sol ni el viento son propicios para el quehacer sexual. En verdad, ninguno de nosotros puede revelar francamente su erotismo a los otros. Y ahí es donde Freud es psicoanalista, pero no es psicoanalista teórico, sino es psicoanalista de la vivencia y aparte tiene la verdad en el puño y no necesita la teoría para poner en ese nivel el descubrimiento que él tiene sobre la sexualidad para poderla transmitir a otras personas como lo fue a hacer a Estados Unidos. Bueno, a mí me parece que esto es auténticamente fundamental en ver y dimensionar todo lo que ha habido desde la época, digamos, freudiana. Y la pregunta para nosotros, como también para nuestros escuchas, es: ¿y ustedes qué han sabido al respecto de la sexualidad, de no ser la pornografía, que es lo que se ofrece ahora, ¿sí?, como estudio recomendado? Es decir, si usted no sabe o lo que siente no se lo explica, no se preocupe, ¿sí? Vea lo que se puede hacer de sexo con animales, de sexo con diferentes objetos, la pornografía, en una palabra, ¿no? Vaya, ¿sí?, forma de tratar la sexualidad humana. Y que además el escándalo no para en la pornografía y ya, sino en lo que nos reporta Eric Laurent, de que la pornografía está accesible para los chicos desde los 9 años y que llegan a su consultorio chicos de 12 años ya con toda una exaltación psíquica porque han estado viendo pornografía desde los 9, 10, 11, 12, cuando llegan a su consultorio, y que definitivamente él es muy discreto y dice, bueno, una pornografía fuerte. Ya, con eso sabemos que la intensidad y el descaro y la falta de pudor ahí es absolutamente una ausencia. ¿Qué pretendrán, queridos colegas, qué pretenden todos estos productores
de la pornografía y ponerlo, digamos, en un acceso a los niños. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pretende lo mercantil de la sexualidad humana? Porque bueno, hacer pornografía para esconderlo debajo de la mesa no tiene caso. Es exhibirla, es venderla. Los canales, digamos, ahí están y se comercia con eso. Pero ¿qué pretenden? Finalmente les dejo para pensar y pensar seriamente. Aquí sí no se vale decir espontáneamente burradas, ¿eh? O se tiene un saber sólido al respecto de responder esa pregunta, o dejamos, digamos, a nuestro público que sea espontáneo, pero nosotros no. Nosotros tenemos que saber por qué la pornografía es comercio, es dinero, es una exaltación en los jóvenes de 9, 12 años, ¿sí?, que no tienen por qué padecer ni por qué sufrir. Y además mucho de este estado emocional en los adolescentes o en los preadolescentes, para fijar las edades, ¿sí?, es una alteración nerviosa permanente, en una inquietud en donde vemos la hiperactividad. Los adolescentes están pateando con un pie, ¿no? O se mueven, o están con las uñas, o se las comen. Bueno, toda la alteración de la sobreexcitación que produce en los jóvenes, porque ¿qué hacen los jóvenes con la pornografía? Bueno, incito a los padres a que hagan atención en esta situación de sus hijos para ver si mucho de su problemática emocional tiene que ver con que tienen acceso a esta pornografía fuerte, como la llama Eric Logan. Bueno, sobre el fetiche, ¿qué tenemos? Digo, y eso nada más para atemperar, porque esto es muy fuerte. Sí. Ya tiene tarea en nuestro público, ¿eh? Ahorita algo de lo que dijo usted antes de entrar de lleno, digamos, a esta cuestión de la pornografía, me iba ubicando a mí al respecto de que hay una idea, y en cuanto Freud pudo nombrar fetiche, se creyó que había la posibilidad de la aprehensión del objeto. Se malentendió, podemos decir, que había la posibilidad de la aprehensión del objeto, cuando el mismo Freud es vía la palabra que puede esbozar el objeto, pero que no nos permite sentir que es aprehensible. ¿En qué sentido esbozar? Que lo va desmenuzando en el caso que trabaja al respecto del fetiche a partir del lenguaje. Entonces, eso me hizo pensar en otro nivel la posibilidad de la creación del fetiche y de cómo está inserto en lo social, en tanto que pudiera yo pensarlo en la línea tal cual del pensamiento, es decir, si podemos erotizar el pensamiento, si podemos erotizar la palabra, lo que para mí se acerca un poco más a la pureza de lo psíquico en cuanto al fetiche, no es la palabra, pero es lo que la palabra nos permite en tanto no aprehensión del objeto. No, porque eso es imposible. Ajá. Pongamos las bases, ¿sí? El objeto es imposible de aprehensión. Aquí tengo una hojita que me proporcionó precisamente mi colega, la que está hablando, que es Giselle Mendoza. Y me puso esta hojita para ver si yo la podía leer o aprovechar en el transcurso de la conversación, y se llama Historia del objeto en la filosofía. Y tiene que ser en la filosofía, ¿por qué? Porque es lo primero. Es lo primero que empezó a producirse y a ordenarse, para que nosotros creyéramos que a partir de ordenar nuestras impresiones psíquicas y nuestro pensamiento, podríamos dominar también el mundo.
Esa es una idea de la filosofía también. Bueno, lo cual, sorry, no se puede. Pero es verdad. Entonces, sentemos las bases. El fetiche es un cierto brillo en la nariz. Ahí está la demostración de que es inaprensible. ¿Sí? Aunque podemos ver que en algunas conductas se puede aterrizar, dígalo. Sí, es que justo escuchaba a una paciente que ella es matemática y me narra un evento de su vida en el que ella se interesa por las matemáticas. Tiene su clase en el 6º de primaria de matemáticas y la profesora les pide hacer una plana del 1 al 10. Y ella se da cuenta que es muy aburrido ir nada más a hacer toda una plana, llenar una hoja de una plana del 1 al 10 y decide avanzar hasta el 100. Entonces avanza del 1 al 10 y después en decenas avanza hasta el 100, es decir, a partir del 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Llega con el maestro albañil que trabajaba para su padre y le dice, yo puedo contar hasta el 100. En ese descubrimiento que había tenido de que había podido avanzar hasta el 100 por encima de los compañeros de escuela, y había sorprendido a la maestra con esa avanzada que ella hizo en las matemáticas. Y el maestro albañil le dice, sí, yo puedo contar hasta el infinito. Ella se descontrola y le dice, ¿cómo? Y entonces ella me dice, el maestro albañil no sabía, pero lo que me explicó es lo que yo más adelante en la carrera de matemáticas aprendí como uno de los teoremas más importantes de los números naturales. Okay. Y es que no importa en qué número me encuentre, siempre podré sumar 1, siempre sabré cuál es el número que continúa a ese número independientemente de en dónde esté ubicado. Eso me hizo pensar en la creación del fetiche. ¿En qué sentido? Pero también está lo ominoso. Claro. Porque está, digamos, en lo inesperado, de que un maestro albañil le contestara algo tan ajeno a ella, que ella iba a la escuela, porque acuérdense que en México, ¿sí?, la superioridad es los que no fueron nunca a la escuela, claro, y se equivocan porque los que nunca fueron pensaron. Claro. ¿Sí? Y entonces con lo que se topa esta niña precisamente es con que el maestro albañil, que seguro no fue a la escuela, le hable del infinito. Claro. ¿Sí? Es decir, ¿cómo? Y además del infinito que ella, pero ni por asomo. Era una palabra completamente desconocida para ella. Bueno, eso es la creación simultánea de lo ominoso, porque ahí es el espanto total, el desconcertarse absolutamente, y además crear la nueva palabra. Claro. Infinito. Pues yo puedo contar hasta el infinito. Porque no es el infinito solo. No. Hasta. Sino es el hasta. Yo puedo contar hasta el infinito. Ahora, no habiendo escuchado nunca esa palabra, supongo, la impacta en ese momento, porque finalmente siempre el infinito es más uno. Claro. Más uno. Más uno. Pero también está manejando dos conceptos, de término y de continuación, porque cuando dice hasta, ahí acabó el infinito y sigue. Así es, sí.
Pero ese es el lenguaje, ¿sí? Como la rivalidad y la competencia estaba en el yo puedo contar hasta 100 y va y lo reta y tú, exacto, maestro albañil que seguro no has ido a la escuela y eres un tonto, ¿tú hasta cuánto puedes contar? Y lo que dice nuestro colega Alberto, ¿no? Dice, ahí se manejan dos valores. Claro. El hasta dónde, pues hasta dónde es el infinito. Y el infinito es lo que ella encuentra después en su teorema importante de matemáticas, matebrústicas, ¿sí? Y siempre puedes, estés en el lugar que estés ubicado en relación a lo que viene. Bueno, pero a ver, vamos a caer en un problemón. Sí. Les tengo nuevas. No hay definición del concepto de número. Sin embargo, lo usamos. Y entonces, ¿cómo es que el infinito puede ser siempre que esté donde esté? ¿Ven? Tiene que ver con el lugar. Que esté donde esté, ¿sí? Siempre podré agregar uno más. Bueno, el maestro se equivoca, y se equivoca rotundamente, porque estés donde estés, no. Estés siempre y cuando no estés en el momento de tu muerte. Claro. Porque ahí no podrás agregar nada. Lo único que vas a agregar es que el infinito se volvió finito. Claro. También hay que decirle a nuestro público que aguas con las matemáticas, que no nos olvidemos de la finitud que el ser humano tiene. Bueno, pero ¿qué más? Con el fetiche luminoso, la sexualidad, el pene, el palo. ¿Puedo leer? El pin. Ay, bueno, es que el pobre pene ha recibido una cantidad de oro según la cultura. Bueno, ¿y qué? Tenemos el comentario de uno de nuestros radioescuchas al respecto de lo que usted preguntaba, doctora, y es de Haiku. Nos dice: buenas tardes. Opino que el sexo es un mercado de ganancias altas porque el sexo y todo lo relacionado al placer nos satisface. Desafortunadamente, hay una sobreexplotación de la sexualidad en muchos contenidos que llegan también a los niños y los jóvenes. Sin ser moralino, creo que alguien debe proteger a los niños. Asimismo, creo que los pedófilos están escondidos detrás de todo esto y por eso buscan sobreexcitar a los niños para habituarlos a estos estados. Incluso Disney contiene ya temáticas que se ajustan a la agencia mundial. Sí, es verdad, Disney es verdaderamente una vergüenza. Pero no el Disney de Blancanieves y los 7 enanos, porque hay Disney y Disney, sino lo que hicieron, el mercado que construyeron, ¿sí? Estos pornógrafos, en relación a través precisamente de lo que vendría a ser el falso mundo de los niños, como si Disneylandia fuera algo con lo que uno nace. Claro. Ay, carajo, pero de veras, ¿hasta dónde llegan estos señores, no? ¿Sí? Y yo me acuerdo que en algún momento mis hijos me dijeron: oye mamá, ¿y vamos a ir a Disneylandia? No, nunca. ¿Por qué? Porque no existe. Ay, no, pues lo siento, pero no existe. Como tampoco existió Blancanieves, ni tampoco los 7 enanos. Pero ¿cuál fue el exitazo en este momento crucial? ¿Qué estaba pasando cuando el éxito de Harry Potter? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Si no hubiera tenido el éxito que tuvo. ¿Qué instaura Harry Potter, digamos, a través de su historia? ¿Qué instaura? ¿De veras lo sabemos? La magia. La magia. Claro, la magia. Los brujos volvieron a revivir. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa?
el poder maligno de los brujos malos, ajá, y el poder benigno de los brujos buenos. Y la lucha también de clases. ¿Cómo? La lucha de clases. Ah, no, eso está de fondo. Porque los brujos malos es porque consideran que deben de impedir el paso a aquellos brujos que eran de padres mezclados, de padres con uno que fuese un ser humano normal y otro que tenía poderes mágicos. La pureza de la raza. Ajá. Entonces, a esos hijos de estas parejas no se les debería permitir entrar a la escuela de magia. Pero había, digamos, de todos modos, como siempre, la subescuela de magia. Ajá. Nosotros sabemos eso porque somos mexicanos. ¿Sí? Está, digamos, la tarjeta del metro, sí, pero está la tarjeta del metro. ¿No? Pero en todo. Me acuerdo que hubo en un momento dado una transición que se podía, se ponía alguna gente ahí para entrar a Costco y entonces nos decían, ay, ¿usted tiene tarjeta de Costco? Sí. ¿Me puedo, digamos, unir a usted porque yo no la tengo y hago mi súper con su tarjeta y yo pongo todo mi mercado en otro carro, pero usted me presta su tarjeta para poder pagar el mercado que yo voy a tener? Ay, le digo, genial, pero yo le propongo otra cosa. ¿Qué tal si ahorita se inscribe? Mire, ahí está el módulo, vaya y pida su credencial y que le tomen la foto y pague 250 pesos o algo así. ¡Córrele! ¡Ándele! No se movía. No, porque estaba esperando a otra gente que encontrara un placer del del subsuelo, todo sub. Bueno, pero eso es en todo el mundo. Bueno, ¿qué más? Como la sexualidad infantil, Freud la trabaja en esa sutileza, en esos indicios de cómo la sexualidad infantil va dando origen, sobre todo bien, a la elección de objeto amoroso, ¿no? Sí. Y cómo ahorita recuerdo en lo ominoso, que Freud habla de que ¿qué es eso ominoso? Y dice, es una sensación, un juicio, un discernimiento, una experiencia psíquica anterior al individuo. A mí eso me llamó mucho la atención. Dije, ¿y cómo? Y Freud maneja un ejemplo en donde está una chica, una adolescente, la invitan a visitar a unas amigas en un como casa de campo, y entonces la impresión que ella llega a la casa, dice, la impresión que ella tiene cuando llega a la casa. La impresión que tiene ella cuando llega a la casa es, yo ya había estado aquí. Y eso me llamó la atención porque es algo vivencial. Sí, claro. En mí. Ah, sí. Sí, doctora. Oiga, no, pues ya seré ese. Es que es algo impresionante cuando uno tiene esa vivencia, que uno no se explica, que dice el ejemplo de esta chica, y entonces dice, sí, yo he estado aquí. Y entonces hace ese recuento, empieza, pero ¿cómo? Y que le pregunta a los papás si en algún momento, cuando estaban más chicos, fueron a visitar a esos amigos, a esa casa, y le dijeron no. ¿Pero qué es, digamos, lo que perturba no solamente a la persona? De eso usted debe de estar muy consciente, de que vive perturbada con esas impresiones. ¿Qué es lo que altera
realmente la posibilidad de eso. El creer en que fuera de lo que nosotros valoramos como verdad y como realidad, como verdad y como realidad es, y además es inalterable. Sí. No, señores, nada más con acuéstense, duérmanse y tengan un sueño y verán cómo viven una realidad onírica, ¿sí? Que les palpita el corazón. Bueno, hay gente que se muere, ¿eh? Sí. Hay gente que en el sueño le viene un infarto y ahí queda. ¿Y de qué se murió? Pues de que soñó. Pero esa posibilidad de entrar en el sueño a una realidad onírica, ¿sí? Pues es una facultad de lo psíquico. Pero lo único que tenemos como referente para sorprendernos de la expresión, yo ya estuve aquí, y tiene su nombre, ¿cómo se llama, doctor? ¿Cómo? Déjà vu. Sí, el déjà vu, pero ¿cómo se llama en castellano? Pero el sentimiento de... El sentimiento es lo que va a suceder, ¿no? Tiene que ver con lo... No, yo lo había... No, es que Freud lo descifra. Sí. Y lo que tenía usted ya encomendado es que nos va a traer el desciframiento que hace Freud. ¿O lo tiene ahí a la mano? No, es que está... Es que no sé si es el mismo ejemplo, pero en el que yo leí, dice que eso tiene que ver con las fantasías inconscientes. No hace el desciframiento como tal, pero sí debe de estar, porque habla en relación al déjà vu y a la hipnosis, y que los dos estados, los dos estados tienen que ver con esas fantasías inconscientes. Bueno, pero también tenemos que agregar, para que no esté tan desordenado esto, es que el desarrollo al respecto de la conciencia psíquica freudiana no es la conciencia filosófica. No, ¿sí? Para nada. Entonces, en la conciencia psíquica freudiana, ¿sí? La conciencia puede precisamente en el sueño principalmente, pero también en los sueños diurnos. Es decir, uno no está durmiendo, uno está despierto y construye un proceso onírico estando despierto. ¿Sí? Entonces no es necesario que la conciencia sea alterada solamente en el estado de dormir, ¿no? Entonces, el déjà vu, ¿sí? Obedece precisamente a esa plasticidad de la conciencia, que no es la rigidez de la conciencia de la psiquiatría, ni la conciencia de la filosofía, ni la conciencia del mercado, ni la conciencia del comercio, ni la conciencia de... No, de esas conciencias no nos hacemos cargo. ¿Sí? Ahí está. Pero vemos la diferencia entre la concepción de la conciencia psíquica freudiana, por eso hay que decir conciencia psíquica, no de, ¿cómo se llama? Pues cualquier atrevido, ¿no? Que anda por ahí, no, freudiana. La conciencia psíquica freudiana, ¿sí? Tiene todas estas posibilidades. Se puede hipnotizar a una persona, pero no a todas, etcétera. Y eso acontece en la conciencia. Sí, porque justo es lo que estábamos trabajando hace un momento, que una cualidad de la conciencia psíquica freudiana es que está dividida, es que está escindida. Eso es una posibilidad, o sea, no es la concretud de la realidad concreta materializada, sino de la construcción que uno hace y que además puede escindir. Bueno, no es una cuestión conductual, sino como cualidad está escindida, Ahora, no es propiamente la conciencia. Exacto. Bueno, ahí va, okay. A ver, se la dejo, colega, sí. Tómasela. No, sí, justo. Es una cualidad y como cualidad, Freud lo nombra, puede estar o faltar. Ahí no hay posibilidad de decisión, porque está o falta como cualidad. Cuando nos referimos a la escisión, entramos en el terreno del yo, propiamente. O sea, si hay algo escindido, como algo que Freud concibe, escindido es el yo.
ni la conciencia ni lo inconsciente. Son dos dinámicas completamente diferentes. Sí, así es. Pero bueno, como es una conversación, ya les digo a mi querido público, ¿sí? Nosotros aquí no venimos a lucir un saber intachable. Dios nos guarde. Ahora, donde sí nos jugamos la vida entera y no nos permitimos tachas es en la escucha analítica y en la clínica. En el saber, no, hasta podemos ser retrasados mentales. ¿Me explico? No hay problema. ¿Por qué? Porque el saber no es lo que nos hace psicoanalistas. No es el saber. Es principalmente haber transformado nuestra existencia cuando nosotros nos hemos analizado cerca de 20 años, cerca de 25 años. Nada de que terapias cortas, ¿sí? Bueno, por Dios, ni siquiera la gripa ahora sobre todo la gripa. ¿Sí? ¿Cómo va a ser terapias cortas? ¿Sí? No, pero a mí me surge una pregunta sobre el objeto escogido. Cuando uno ¿el qué? Cuando uno escoge ese objeto. Es que estaba yo pensando en el niño, en el bebé que nace, y me decía, si ese bebé nace y es recogido por la madre, si eso ahí se hace, si en ese momento entonces hace una construcción de tal manera que sea capaz de escoger su objeto o de escoger su fetiche inclusive, porque yo me decía, si ese niño no es recogido por otro que le dé sentido a lo que le sucede en ese momento de nacer, es que tiene ese bebé la posibilidad de construir su objeto, de construir su fetiche, de una construcción psíquica. Bueno, eso sería, primero que nada, todo un desarrollo al respecto del objeto. Tan mi colega, digamos, Giselle, dijo, yo creo, doctora, que ya es conveniente hablar del objeto, sobre todo en filosofía, porque es lo previo. No hubo, digamos, en épocas pasadas antiquicérrimas, un psicoanálisis, ¿no? Pero filosofía sí. Entonces se requiere toda una profundización al respecto de cómo es la relación del ser humano y los objetos, ¿sí? Primero en plural y después en singular. El objeto. Entonces, bueno, les voy a leer nada más una observación que me puso aquí en la historia del objeto en la filosofía la doctora Giselle Mendoza. 1. Filosofía antigua. El objeto como lo real. Platón, los objetos sensibles, lo que vemos y tocamos, son copias imperfectas de las ideas o formas. Bueno, si aquí no se les caen los cachones es porque son brutos e insensibles y además secos y obtusos y horribles, todo lo demás. Vean nada más, aquí ya tenemos como para entrar a un paraíso con el pensamiento, ¿sí? Se los vuelvo a leer. Filosofía antigua, el objeto como lo real. Platón, los objetos sensibles, lo que vemos y tocamos, son copias imperfectas de las ideas o formas. Bueno, eso nada más para antes de comer. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.